¿Qué tal? José, bienvenido. Viene el día 20. Buenos días a todos, muchas gracias por haber venido. Tenemos el gusto de tener entre nosotros hoy al profesor Núñez Peña. José Ramón Núñez Peña es director del programa de trasplantes de la Organización Mundial de la Salud, trabaja en Ginebra. Es profesor titular de nuestro departamento con la plaza vinculada al Hospital Clínico San Carlos. Fue coordinador de trasplantes y director del Banco de Tejidos del Clínico San Carlos, coordinador de trasplantes internacional, también europeo. Y no voy a relatar aquí sus múltiples méritos y distinciones porque sería aburrido. El año pasado recibió el premio Jim Bernat, entre otras cosas, del Hospital Clínico San Carlos, y sobre todo pues es un amigo, un entrañable amigo y compañero, y es un honor tenerlo entre nosotros. Le agradecemos mucho pues, la deferencia que ha tenido hacia el departamento y hacia la universidad, dejando sus actividades habituales en Ginebra y en el mundo porque no deja de viajar, así que le agradecemos mucho que haya dejado estas actividades para estar entre nosotros. Querido José Ramón, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Gracias, Goyo, por tu presentación. Básicamente basada en que somos amigos, no en otros méritos. Y realmente para mí es un placer estar hoy aquí en esta facultad por varios motivos. Esta facultad es mi casa, pero no solamente mi casa. Aquí se hizo médico mi padre, se hizo médico mi tío, se hizo médico mi hermana, mi hermano. Iba a decir mis hijas, pero no. Una de ellas sí, la otra es una tránsfuga que me ha salido y se ha ido a la Autónoma a hacerse médico, pero espero poderla reconvertir dentro de poco y traerla a la senda adecuada, que es esta. Y también es un honor el estar fundamentalmente en este departamento de cirugía, y agradezco al director, profesor, a Jaime, también amigo, el que me haya dado esta oportunidad. No miro alrededor y básicamente lo que veo son amigos y caras conocidas y gente que me ha ayudado mucho en mi vida profesional, como el profesor Valiveria, al cual le agradezco enormemente el que esté hoy aquí. Yo he pasado en esta facultad y en este departamento por todos los niveles. Fui profesor de clases prácticas, después PNN, asociado, ayudante y hasta que finalmente fue numerario. Y todo lo que sé de cirugía y todo lo que sé de trasplante realmente lo aprendí en esta casa. Por lo tanto, para mí es un verdadero honor. Y cuando hablamos de cuál sería el tema a tratar, probablemente pensamos que un poco explicar realmente a qué me dedico y cuál es el papel de mi trabajo actualmente en el mundo del trasplante en la Organización Mundial de la Salud. Sí les adelanto que en ocasiones para ir a trabajar en Ginebra hay que poner mucho interés. Hay que poner mucho interés por la mañana y decir, bueno, me voy a ir al despacho, primero coges la pala, quitas la nieve y después ya te vas a trabajar. Pero bueno, esto afortunadamente no sucede cada día, es de vez en cuando. Y para todos aquellos que no estén... ¿Podríamos bajar un pelín la luz o necesitas tú? Tanta. ¿Sí es posible? Sí. Para todos aquellos que no estén muy familiarizados como es nuestra organización, pues no hay más que entrar en la página OMS. Afortunadamente, dentro de los 6 idiomas oficiales en los cuales se desarrolla, uno de ellos es el español, con lo cual lo más práctico es que lo cambiemos a español y vamos a ver en qué consiste la organización. La organización empezó su andadura un día como hoy, concretamente 7 de abril. El 7 de abril es el día que se inició la organización, en el año 48, y por ese motivo, el día 7 de abril es el día que se celebra el Día Mundial de la Salud, y hoy es el Día Mundial de la Salud porque coincide con la inauguración. En ella trabajamos alrededor de 7.000 personas distribuidas en diferentes sedes que ahora voy a mostrar. El motivo por el cual, si yo hoy hubiera ido al despacho, hoy lo veré mañana cuando vaya, nuestro hall de entrada tendrá este aspecto, porque con motivo del Día de la Salud se instalan las banderas de los 194 países miembros. Esto se mantiene ya así hasta el mes próximo, el mes de mayo, cuando se celebra la Asamblea Mundial. Como les decía, los que somos primero un cuartel central, o llamado cuartel central de Ginebra, que esta es la sede central donde yo trabajo, el edificio principal, aunque son varios edificios, y a su vez luego tenemos un segundo nivel, que son las 6 regiones en el cual está dividido el mundo, 6 regiones que no se corresponden geográficamente realmente con casi nada. Bueno, tenemos una sede en Washington, Copenhague, Cairo, New Delhi, Brazzaville y Manila, y donde se tratan específicamente los temas de la región. Y finalmente lo que se llama un representante OMS, que es uno
por país de los 194 Estados miembros. Hay un representante de la organización en cada país miembro y trata los problemas relacionados con la acción mundial en ese concreto país. ¿Dónde trabajamos? Bueno, pues trabajamos fundamentalmente con gobiernos, con organizaciones no gubernamentales y con la industria privada también, industria privada no farmacéutica, que es uno de los requisitos para poder trabajar con una determinada organización que no tenga influencia ni relación con la industria farmacéutica ni con el tabaco, pero sí con otro tipo de organizaciones de las cuales nos apoyamos y de las cuales obtenemos también fondos. Y, en definitiva, es la autoridad directiva, porque no tiene ninguna capacidad ejecutiva. La OMS no tiene capacidad de imponer ninguna directriz a ningún país miembro, solamente aconsejar, regular u orientar en determinados temas de salud. Los temas son múltiples, no hay más que irse al directorio y aparecen todos estos. La lista es absolutamente interminable de los múltiples programas que hay dentro de la casa. Y, por supuesto, si nos vamos a la T, que estará por aquí, pues aparecerá el de trasplantes, que es el área en el cual yo me ocupo y del cual soy responsable en este momento. ¿Por qué la OMS se encarga del trasplante? Porque efectivamente en la poca tiempo que lleva el trasplante, desde aquel primero, en el año 54, cuando se hizo el primer trasplante renal entre los gemelos univitelinos, pasando por el primer trasplante hepático de Thomas Stahls, que está incluso aquí en el hall del departamento, por el primer trasplante cardíaco de Christian Barnard en Sudáfrica, en Cape Town, en el año 67, bueno, las cosas han evolucionado y han evolucionado hasta que en el año 2009 hay realidades de este tipo, alguien que se le pueda trasplantar las manos y que pueda realizar una vida normal, pasando por algunos, desde mi punto de vista, y como estamos en confianza, lo puedo calificar de chaladura, de este cirujano italiano que está empeñado en trasplantar una cabeza, lo que él llama trasplantar una cabeza. Realmente no es una cabeza, lo que quiere trasplantar es un cuerpo a este paciente, ya tiene un receptor, lo que está haciendo es buscando un país que le permita hacer esto, que, insisto, desde mi punto de vista es un disparate, porque no va a conseguir buenos resultados, porque si esto fuera así, bueno, se hubieran acabado las paraplegias, se hubieran acabado las tetraplegias, y desgraciadamente no es verdad. Lo que sí es una realidad es esto, y esto ya es cada vez más cotidiano, el poder tener tejidos y espero que muy pronto órganos, en los cuales a partir de una determinada matriz se consigue posteriormente con células madre el regenerarlos. Lo que sí es claro es que, de acuerdo con la experiencia mundial, los trasplantes han sido un avance muy significativo en este periodo de tiempo que va desde el año 54 hasta ahora, no más de 60 años, que ha permitido el tener una excelente supervivencia y una mejor calidad de vida de muchos enfermos. Porque los trasplantes además duran y perduran en el tiempo, funcionan a lo largo del tiempo y hay enfermos con trasplantes renales, con un único trasplante renal, con una supervivencia superior a los 50 años, hígados por encima de 40, el pulmón están en 28, pero no porque duren menos, sino porque la historia del trasplante de pulmón viene de entonces. Hay trasplantes de hace 28 años que todavía están funcionando, etc. Y además el trasplante, cuando uno lo piensa, dice, ¿qué pasa o qué significa un trasplante para un paciente con una enfermedad renal terminal? Pues para una enfermedad renal terminal, patología muy frecuente, prolonga su vida inexorablemente, reduce la morbilidad, mejora su calidad y, por supuesto, le permite hacer vida normal, le permite hacer trabajar, tener relaciones sociales absolutamente normales. Fíjense en este cuadro que en la supervivencia un paciente sometido a hemodiálisis a los 5 años, solamente un 30% está vivo, mientras que con el trasplante por encima del 90% está vivo. Esto significa el trasplante renal para un enfermo trasplantado. Por este motivo, la organización se puso a pensar en ello. Era el momento que la organización tuviera que abordar el tema del trasplante, cosa que no había hecho durante muchos años. Y cuando se puso a pensar en ello, lo primero que se encontró es que no había datos. ¿De qué estamos hablando? Había datos epidemiológicos de otras muchas patologías, pero no había datos epidemiológicos del trasplante. Y de hecho hubo que recurrir a una de las asambleas, de esta que les digo que se celebra cada año en mayo, en Ginebra, para requerir a los Estados miembros, que los Estados miembros nos pedían a la organización, oiga ustedes, muy bien, vamos a trabajar en el trasplante, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la magnitud del problema? Y entonces hubo que empezar a recoger datos, porque eso nos permite, por una parte, evaluar el acceso al trasplante en los diferentes países,
ver dentro de un marco de transparencia y de equidad qué estaba pasando en el trasplante, ver si se podían organizar programas en diferentes localizaciones para avanzar en su desarrollo y ver qué impacto o qué salidas o qué outcomes, perdón por la palabra, de estas actividades. Dentro de estos programas establecer programas de garantía de calidad y seguridad del paciente y analizar el impacto de las mismas. Bueno, en este momento, para desarrollar esta base de datos, contamos con la inestimable colaboración del gobierno español. En ese momento, estoy hablando de hace 12 años, año 2004 para ser exactos, donde la Organización Nacional de Trasplantes se adherió a la OMS como centro colaborador para llevar el Registro Mundial de Trasplantes. Estos son los últimos datos que tenemos, los años del 2014, que, como les digo, son recoge la Organización Mundial de Trasplantes. Lo que se ve es que la actividad en el mundo es mucha. Hay mucha actividad de trasplantes. ¿Cuánto? Pues, según los datos que nos remiten los Estados miembros, que se acercan a la realidad, pero que probablemente no sean exactos, el año pasado se realizaron alrededor de 118.000 trasplantes de órganos sólidos, lo cual suponía un pequeño incremento, un 3% sobre el año anterior, incremento que se va repitiendo prácticamente cada año. Y distribuido geográficamente, pues vemos que hay países con una mucha mayor tasa. El verde oscuro, no me funciona el puntero, pero el verde oscuro son países que tienen más de 75 trasplantes por millón de población, y en cambio aquellos más claros son aquellos en los cuales o no tienen acceso al trasplante o bien la actividad muy pequeña. De tal manera que si este mapa lo distorsionamos o lo llevamos a la realidad en cuanto al número de trasplantes, el mapa mundial tendría este aspecto. Tendría este aspecto donde España, Francia, una parte de Europa se incrementa significativamente su tamaño, igual que es Norteamérica, mientras que otras regiones del mundo prácticamente desaparecen cuando uno piensa en el trasplante. Y lo mismo en cuanto al número de donantes, porque el trasplante, por supuesto, va condicionado al trasplante. Esta sería aquellos centros en azul oscuro que tienen más de 25 donantes por millón de población, zonas en blanco donde no hay realmente ninguna actividad de donante cadáver, y transformado en el mapa mundial en función de este parámetro, este es el resultado que nos daría. Con una particularidad, que en este circulito que hay ahí, que es tan pequeño dentro del mapa mundial, vive pues más de la tercera parte de la población mundial. Hay más gente viviendo en ese trocito del mundo que en el resto del mundo. Mientras que, sin embargo, solo el 2% de los donantes se producen en esa zona. Bien, esta es la actividad global. Esta es la actividad global, pero solo representa lo que estamos haciendo en el mundo, solo es el 12% de las necesidades reales. Necesitaríamos aproximadamente efectuar 1 millón de trasplantes de órganos sólidos al año para cubrir las necesidades. Y desde mi punto de vista, lo que es preocupante es esto, que casi un 42% de los donantes son donantes vivos en el caso del riñón, y ya estamos próximos al 20% de donante vivo hepático. Y digo que es preocupante por lo que luego vamos a ver a continuación, porque hay suficientes cadáveres, suficiente gente que desgraciadamente fallece, que si fuéramos capaces de establecer programas que recuperaran esos fallecidos como posibles donantes, llegaríamos a 1 millón de donantes al año, de tal forma que estoy hablando en el ámbito internacional, y con ese 1 millón de donantes cubriríamos suficientemente las necesidades de órganos en el mundo. El donante vivo está bien, pero siempre y cuando hayamos optimizado el donante cadáver. Porque esto es lo que está pasando con el donante vivo. Hay zonas en el mundo como Asia, incluso en Australia, pero en Asia muy significativamente, donde prácticamente todos los trasplantes que se realizan son de donante vivo. Estoy hablando de riñón, esto es de hígado. Ya en Europa el 15% de los trasplantes de hígado son de donante vivo. Y Australia el 39%, Asia 83% del trasplante hepático es donante de vivo. En resumidas cuentas, el trasplante es una actividad creciente, con mayor actividad en todo el mundo, pero con algunos problemas. Algunos problemas y la actividad es esta. Solamente en 5 años, de 2010 al 2015, ha subido un 13%. Hemos pasado de 104.000 trasplantes de órganos sólidos a 118.000.
pero absolutamente insuficiente a pesar del incremento. Y esto es lo que condiciona. Lo que condiciona son listas de espera de este aspecto. Listas de espera que solamente en nuestra Unión Europea, 31.000 trasplantes el año pasado, con 56.000 enfermos en lista de espera. Y lo que es peor, que durante este periodo, el periodo de lista de espera, casi 4.000 pacientes murieron esperando un órgano. Si hablamos de Estados Unidos, y esto lo pueden hacer en cualquier momento, entran en la página del registro americano, que es probablemente el que más actualizado está al minuto, en ayunos. Esto es de hace 3 días que miré, había 122.000 pacientes en lista de espera en Estados Unidos. 102.000 pacientes, pero lo malo es que cada 10 minutos se añade uno más a la lista. Cada 10 minutos descontando los que se trasplantan y descontando los aproximadamente 21 que se mueren cada día. Descontando los fallecidos, descontando los trasplantados, cada 10 minutos se va a ir incrementando la lista de espera. Y si lo miramos la semana que viene, pues estaremos en 123.000, la semana siguiente 124.000, etc. Y el fracaso renal, la enfermedad renal terminal, es una patología severa. Una patología severa que le estamos intentando dar solución con algo muy escaso, que son 75.000 trasplantes más o menos al año de trasplantes renales. Y digo que es muy escaso porque hay aproximadamente 2 millones de enfermos en el mundo en diálisis. 2 millones de enfermos que se incrementan en 100.000, pero son 2 millones en aquellos que tienen acceso a la diálisis, que no es que desde esta parte del mundo lo vemos como algo natural, como un tratamiento alternativo que es fácil de llevar a cabo, pero desgraciadamente hay 1 millón de personas que se mueren cada año porque no tienen acceso a diálisis, porque tienen enfermedad renal terminal, no tienen acceso a diálisis y, por supuesto, no tienen acceso a trasplante. Y además este problema va a incrementarse por 3 motivos fundamentales. El envejecimiento de la población está cada vez más mayor y eso condiciona mayor fracaso renal. Por otra parte, por la hipertensión, cada vez hay más hipertensión como patología y sobre todo por la diabetes. Según las estimaciones de OMS, en el año 2000 había un total de 154 millones de pacientes diabéticos. Para el 2030 se esperan 370 millones de diabéticos en el mundo, lo cual implica o condiciona insuficiencia renal. Pero estos 370 millones, fíjense que 286 se van a localizar en aquellos países donde además no tienen acceso a ningún tratamiento sustitutivo, no tienen acceso ni a diálisis y, por supuesto, no a trasplante. De tal manera que llega un momento en que se ha considerado que la epidemia que supone el fracaso renal terminal y la necesidad de los trasplantes se ha convertido en crisis mundial. No se ha declarado emergencia internacional, como en el caso del ébola o en el caso del Zika en este momento, pero llegará un momento en el cual la insuficiencia renal sea probablemente declarada emergencia internacional desde la OMS. Bien, ya tenemos los datos y ya esto es la primera labor que hizo OMS. Segundo, esto hay que regularlo, hay que hacer algo para que no haya francotiradores en el mundo, como veremos luego, en el cual realicen cualquier tipo de actividad. Y era necesaria este marco legislativo por diferentes motivos, y es una de las tareas que se realizan desde el puesto que yo desempeño en este momento. Porque hay que, con este marco legislativo, intentar prevenir la posible violación de los más elementales derechos humanos. Hay que tener en cuenta, cuando se hace normativas de este tipo legislativas, el que todos los países no tienen la misma cultura, no tienen la misma religión, no tienen los mismos valores nacionales y hay que tenerlo en cuenta, protegiendo, por supuesto, la integridad y la persona, no solo de los donantes, de los receptores, sino también de los profesionales y de la propia comunidad donde se establezca. Y es una buena oportunidad, cuando se establezca un marco legislativo nuevo, el establecer otros parámetros que incluyen desde el entrenamiento de los profesionales, desde cómo se racionalizan los diferentes grados de la sanidad, cómo se hacen medidas preventivas para evitar el fracaso renal, etc. Bien, además de la regulación, sabemos lo que pasa, sabemos lo que hacemos, lo podemos regular, pero lo que desgraciadamente nuestro caballo de batalla de cada día, mi mayor preocupación de cada día, es la escasez de órganos. Es un problema además que es creciente y esta escasez es un problema que se manifiesta o manifiesta en los diferentes países cada día. ¿Por qué? Porque además el problema se agrava. Hace unos años, cuando uno pensaba en un donante, estaba pensando en esto.
Estaba pensando en un chaval de 18 años en moto y sin casco. Ese era el donante. Después se pasó a una segunda fase, accidentes cerebrovasculares. Bien, estas son las dos fuentes fundamentales, permítanme la expresión, de la donación. Pero ambos han decrecido significativamente, afortunadamente. Y no hay más que irse a este estudio de la mortalidad en Europa que se hizo, accidente de tráfico y accidente cerebrovascular. Fíjese dónde está España. Está aquí, está en las tasas más bajas, afortunadamente, de donación de órganos como consecuencia de estas patologías. Es bueno desde el punto de vista sanitario, es bueno desde el punto de vista social, pero es malo en cuanto a la donación de órganos. Pero es que además este descenso en el número de donantes, condicionado por estas modificaciones sociosanitarias, es que los que hay tienen mayor edad. Son donantes más añosos, lo cual permite que la obtención de órganos sea menor. Y esto es un ejemplo de España. Fíjese que en el año 92, más del 70% o próximo al 70% de los donantes tenían menos de 45 años en relación con lo que les decía antes. Fíjense que en el año 2014, solamente el 4% de ellos tienen menos de 45 años y más de la mitad tienen más de 60. Tenemos un problema que hay que darle soluciones, y hay que darle soluciones a este problema. Uno de ellos, y es probablemente una de mis labores importantes y probablemente una de las razones fundamentales por las cuales yo esté desempeñando el puesto que desempeño hasta ahora, es intentar expandir el modelo español. El modelo español que conozco porque he trabajado en él durante muchos años y es un modelo que tiene un gran éxito. Si algo funciona, intentemos trasladarlo a las diferentes realidades, es verdad, tomando las particularidades, como decía antes, de cada lugar. Modelo que se basa fundamentalmente en un modelo de organización, de coordinadores dentro del hospital, implicación de las unidades donde se generan los fallecidos, y donde se generan los fallecidos, donde generan los potenciales donantes, que son las unidades de cuidados intensivos y los servicios de emergencia. Esto se ha entendido también como que recientemente, el año pasado, 2015, el Consejo de Europa sacó una resolución específica sobre este tema diciendo: señores, si ustedes quieren tener un mejor programa de trasplantes, localicen la detección, los programas fundamentalmente donde desgraciadamente la gente fallece, que son las UBIs y los servicios de emergencia. Y como ejemplo les diré esto que es algo que han empezado a entender los diferentes Estados miembros. Australia, año 2009, 11.3 donantes por millón. Solamente organizándolo de forma global en un país como es Australia, que al fin y al cabo es muy grande, pero tiene 22 millones de habitantes, no tiene más, e implicando a las unidades de críticos, han pasado a tener 16 donantes por millón. Es Australia, pero nos vamos todavía a un sitio más pequeño, como Croacia. Croacia, que es poco más grande que Cáceres, pero no más. Ha pasado de tener 17 donantes por millón, implementando el modelo español, siendo capaz de desarrollar el modelo español. Desde el 2009 hasta la actualidad ha llegado a 35 donantes por millón, que es prácticamente la tasa española. Pero bueno, no solamente consiste en aumentar el número de donantes, esto hay que hacerlo dentro de un marco ético adecuado. Marco ético adecuado porque si no hay consecuencias muy nefastas. Fíjense cuál es la tasa de donación en Europa globalmente. 19 donantes por millón. 19 donantes por millón cuando España este año prácticamente ha estado en 40, cuando Francia ha estado en 26, cuando Bélgica ha estado en 28, con lo cual la suma no sale. Y Croacia estaba en 35 casi. La media aritmética no sale. ¿Por qué hay 19? Pues fíjese, depende de un país donde todos consideramos que todo funciona muy bien, que es Alemania. Alemania este año ha tenido 9 donantes por millón. Y el año anterior, poco más o menos. ¿Por qué? Porque ha habido problemas éticos. Problemas éticos y probablemente casi todos estén al tanto de lo que sucedió, pero hubo un escándalo en el sistema de trasplante alemán, un escándalo muy serio, hecho por 3 cirujanos, en el cual se estaban beneficiando económicamente de los trasplantes, y eso ha creado una alarma social y una desincentivación a la donación. Y Alemania, de repente, ha pasado de, en el año 2010, tener 1.296 donantes, 2014, 852. Ha perdido una tercera parte de sus donantes como consecuencia de este escándalo. Alemania ha retrocedido 25 años en su nivel de donación simplemente por producirse situaciones no favorables.
Y si insistimos en la escasez de órganos, esa enorme escasez de órganos, nos lleva inexorablemente a lo que ocupa el 35 o 40% de mi tiempo, que es esto, el turismo de trasplantes y el tráfico de órganos, como ahora vamos a hablar. Y que además es una materia muy sensible y muy en relación con lo que os decía antes de los posibles escándalos. De hecho, yo estaba en Madrid y cuando Jaime me invitó a dar esta charla, le dije, perfecto, porque voy a estar 2 días y medio en Madrid, lunes, martes y ayer por la mañana, en una reunión simplemente abordando con un grupo de expertos de todo el mundo, de 27 países, este problema. Porque el turismo de trasplante es algo que incluye al donante, al receptor o a ambos, y que lo que hacen es cambiarse de país, moverse de país de diferentes formas para acceder a un órgano que necesitan. Escasez de órganos, no hay órganos, me voy a otro lado. Y esto se produce en 4 situaciones distintas. En ocasiones, siento que esté en inglés, pero es que no tenía los dibujos de otra manera, el receptor que se traslada al país del donante para que el donante reciba el trasplante. En ocasiones es al revés, es el donante en el cual se va a otro país, es el donante norteamericano o el donante europeo que se va a India, Pakistán o Bangladesh a comprar un riñón. Sí les adelanto que eso de persona que secuestran para quitar los órganos, como todos entenderán, desde el punto de vista médico no es factible y es leyenda urbana, pero lo que no es leyenda urbana es el que alguien se pueda beneficiar, entre comillas, de la vulnerabilidad o de la pobreza de otras personas para comprarle un riñón. En ocasiones la cosa es más complicada. En un determinado país se sabe que van a ser perseguidos muy específicamente y los dos, el donante y el receptor, se van a un tercer país con una legislación laxa o con pocas medidas de protección para hacer el trasplante, o incluso se producen situaciones de este tipo, donante de un país, receptor de otro, y van al tercer país para llevar a cabo este tráfico ilegal. Porque desgraciadamente, algunos de nuestros colegas médicos en el mundo empiezan a mirar a los órganos de una manera distinta, y lo miran de esta manera. Los miran con unos ojos distintos a los que cualquiera de nosotros los podríamos mirar. Y cuando uno se pasea por el mundo se encuentra carteles como este. Usted necesita un riñón, no se preocupe. Contacte conmigo que yo le encuentro uno. Y estos están por las calles. O carteles como esto. Vendemos cualquier cosa. Y vengan que se lo proporcionamos. Bien, este turismo de trasplante lleva además añadido esto, el tráfico. El tráfico realmente no es más que la consecuencia del turismo, es el beneficio obtenido por la venta de estos órganos, tejidos o células, en ausencia de consentimiento del donante y, por lo que es lo mismo, fuera del marco legal, pero no en todos los sitios hay marco legal adecuado. De hecho, de nuevo, la Asamblea Mundial, año 87, ya abordó este problema por primera vez. Fíjese que cuando yo he recuperado el documento para incluirlo en las diapositivas, probablemente entonces no había ni sistema informático. Esto está escrito a máquina de escribir y en los archivos nuestros figura en máquinas de escribir, pero ya la OMS decía, estuvimos preocupados con el comercio con ánimo de lucro de órganos humanos entre seres vivos, entre personas. Porque el tráfico de órganos es un fenómeno global. Es un fenómeno global donde el típico donante es un varón joven con unos ingresos que no llegan a $500 anuales. Y el típico receptor es también un varón, un poquito mayor, 50 años de edad media, con unos ingresos muy superiores de $55.000 de media al año. No sabemos exactamente cuál es la magnitud del problema. Y de hecho, en estos días hemos discutido esto y vamos a desarrollar un programa para intentar llegar a la magnitud del problema, pero pensamos que aproximadamente entre el 5 y el 10% de los trasplantes, de esos 118.000 que decíamos que se hacían cada año, guardan relación con el tráfico de órganos. Esto significa entre 3.500 y 7.000 riñones, en el caso de los riñones, anuales. Y es un negocio que mueve mucho dinero. El precio de un riñón actualmente está entre 70 y 160.000, 200.000 dólares por la compra de este órgano. Pero la causa del tráfico no es solo la escasez, es también las inequidades que existen en la asistencia sanitaria. Nosotros estamos habituados a una asistencia sanitaria de este nivel. Y en España para todos nos parece que un servicio de urgencias es de este nivel, pero realmente en otras realidades del mundo son muy distintas. Pero además
desgraciadamente, está muy relacionado con la vulnerabilidad de las personas, las malas condiciones de vida de las personas, donde son capaces de, o se ven en la necesidad de vender un riñón por $2.000, que es lo que ellos van a recibir, para mantener a su familia viva durante un año comiendo. Y esto es lo que en todas partes del mundo está sucediendo, desgraciadamente. Pero además tenemos un segundo problema, o un último problema, que incrementa este terrible hecho, como es el tráfico, que es Internet. Internet es muy útil para todos, lo usamos cada día, pero también se utiliza para cosas como esta. Tenemos que entrar en Internet, y esto es, uno entra en esta página de que es una multinacional de hospitales, no es un hospital, son varios hospitales repartidos por todo el mundo, donde uno se encuentra desde los precios de quitarte un nódulo pulmonar hasta una liposucción de la papada y el trasplante renal. No sé dónde está el trasplante renal, por algún lado anda. Este es riñón páncreas, ahí está, por $39.000 te ofrecen un riñón. Y me preocupa cosas importantes como es trasplante pulmonar, te están ofreciendo trasplante pulmonar, ahí no te dan precio, pregunte, veremos cómo estamos. Pero esto existe. México, frontera con Estados Unidos, tenemos grave problema allí porque hay varios hospitales excelentemente montados, con excelentes profesionales desde el punto de vista técnico, donde los norteamericanos cruzan a trasplantarse. Y lo que viene, porque ahora viene el turismo de las células madre, que ya está empezando, fundamentalmente en los países asiáticos. Pero para ello, ¿hay alguna forma de solucionarlo? Porque el problema de este grave problema, perdón por la redundancia, es el marco legal. El marco legal del tráfico es distinto en cada país. Lo que es ilegal en España, si uno se mira las legislaciones, no lo es en el país de al lado, en Francia. Y por supuesto no tiene nada que ver con lo que es en Filipinas, y nada que ver lo que es en Tailandia, ni nada que ver con lo que es en Bangladesh. Y entonces lo que aquí está perseguido, allí es una cosa, y es muy difícil perseguir o tomar medidas contra el tráfico de órganos mientras la legislación no sea uniforme. Y no es uniforme en absoluto, ni siquiera hay uniformidad entre los diferentes países en cómo se considera o qué se considera tráfico o qué se considera comercio ilegal de órganos. Hasta este momento existían dos grandes documentaciones o dos grandes resoluciones, una de Naciones Unidas y otra del Consejo de Europa, en el cual hablaban de luchar contra el tráfico de personas, y uno de los motivos del tráfico de personas incluía el tráfico de órganos, pero no era solo. De hecho, los delitos con el tráfico incluían la explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud y también los órganos. Gente que se traficaba con personas con el objeto de después comprarles este órgano. Pero desgraciadamente la mayoría de la actividad no se relaciona con el tráfico de personas per se, sino que se relaciona con el tráfico específico de órganos. Fortunadamente, en el año 2014, hace 2 años, el Consejo de Europa sacó una resolución, que es la Convención del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos, en el cual se ponía un poco de claridad y se intentaba uniformidad en este concepto global del tráfico. ¿Cuál era el propósito de esta convención? El propósito era prevenir y combatir el tráfico mediante la criminalización de determinados actos, que luego veremos. Proteger los derechos de las víctimas y, sobre todo, facilitar la cooperación internacional de tal forma que un delito cometido en otra parte del mundo pudiera ser perseguido en otra realidad. Y se hablaba de la extracción ilícita de órganos y se define específicamente, para que sea común el concepto, la extracción ilícita como aquella extracción que se realiza sin consentimiento informado, libre y específico de la persona, o bien también se considera extracción ilícita cuando en la oferta de donación el donante vivo u otra parte, que generalmente es un mediador, es un broker que existe en el medio, reciba un beneficio económico o de otro tipo de esta persona, o cuando en el proceso de donación cadavérica, ya no estamos hablando de donante vivo, sino de donante cadáver, que también existe, una persona, el broker, reciba una compensación económica o similar.
Pero además de definir los términos y establecer el marco específico de qué es tráfico de órganos, también se penaliza la utilización. La utilización, se penaliza la solicitud, todo aquel que medie en la solicitud ilegal de estas personas, pero va mucho más allá. También se penaliza, y afortunadamente es así, la preparación, preservación, almacenaje, transporte, recepción, importación, exportación, la inducción, complicidad y la tentativa de hacerlo, el que tenga intención de hacerlo. Y les pongo un ejemplo español que todos conocerán, que han visto en la prensa hace muy poco, cuando un ciudadano de Oriente Medio ha venido a España con la intención de trasplantarse, ha utilizado un broker para comprar un hígado. Afortunadamente el sistema funciona lo suficientemente bien como para que se haya podido detectar, pero se ha podido detectar a posteriori, en el sentido, ese paciente se trasplantó al final del donante vivo de su hijo. Perfecto, dentro de la legalidad. Pero solamente la tentativa previa que fuera su hijo el donante de comprar un órgano a otra persona, a unos inmigrantes con bajos recursos económicos en la región valenciana, ha sido detenido y está condenado como tal. Aunque no cometió ningún acto ilícito, pero sí lo intentó. Y eso está penado. Y además ha extendido esta legislación no a país por país, sino que ha extendido a todos los países. De tal forma que el delito en esta nueva resolución internacional incluye cuando el delito se comete en el territorio propio, pero incluso a cosas tan curiosas como que también se produce en un barco bajo bandera de ese país, en un avión a bordo de ese país. Han producido trasplantes en barcos o en aviones, fletados específicamente para realizar el trasplante. Aviones medicalizados, para intentar huir de la legislación por uno de sus ciudadanos o bien por una persona que viva en ese país. Ya no hace falta ser español para que te condenen, no hace falta que lo hagas en España. Si lo haces en otro país te van a condenar igual, si lo haces en un barco te van a condenar igual. En resumidas cuentas, lo que estamos intentando es que se protejan a las víctimas y a todos aquellos que lo denuncien. Esta nueva convención, como ven, lo que incluye es todo el proceso, desde la solicitud del reclutamiento hasta el trasplante por todas las fases del proceso de trasplante. Tuvimos la suerte de que la convención, que tiene una fecha de salida, un pistoletazo de salida, se llevó a cabo en España el 25 de marzo del año 2015, en Santiago de Compostela, con lo cual de ahora en adelante ya seguirá llamándose la Convención de Santiago, es la Convención de Santiago para el tráfico de órganos. Yo tuve el honor de presentar a la Organización Mundial en nombre de mi directora general, doctora Margaret Chan, en aquella convención, donde, que les digo una cosa, de todas estas convenciones que salen del Consejo de Europa, fue la convención, por curioso que parezca, en Europa hay 48 países, unos que pertenecen a la Unión Europea y otros que solamente pertenecen al Consejo. El Consejo son 48. Es la convención que tuvo más adhesiones en el día de la firma. Firmaron 14 países. Lo normal en una convención acordada por los países, cosa que yo nunca he entendido de los políticos, lo acuerdan y después a la hora de decir estamos de acuerdo, vamos a firmarlo, van 6. Bueno, pues esta es la convención de toda la historia del Consejo de Europa que tuvo más adhesiones el primer día, 14. Afortunadamente es una convención que está abierta a otros países, ya ha firmado Rusia, ha firmado Qatar y en las próximas semanas espero que se adhieran Canadá, Pakistán, que sería un éxito sin precedentes, y Australia. Y seguimos trabajando en ello. Pero además del trasplante, además de los problemas éticos, hay que tener en cuenta algo muy importante, que son los problemas de seguridad. Seguridad del donante y seguridad del receptor. Fíjense que todos estamos acostumbrados esta es la protección del donante y del receptor, porque desgraciadamente esto revela algo que siempre pasa. Por mucho que uno ponga medidas, al final se producen errores y se producen problemas. Y es obligación de la Organización Mundial el velar por ello. Receptores contaminados por HIV, contaminados por otro tipo de enfermedades infecciosas, simplemente por un mal control en el proceso de donación y trasplante. Pero siempre nos preocupamos del receptor. ¿Y qué pasa con los donantes? Y por eso me retrotraigo a lo que decía al principio. Si podemos, de alguna manera, incrementar la donación de cadáver,
evitaremos problemas como los que os voy a enseñar ahora mismo, del donante vivo. Porque el donante vivo hablamos muy bien, le quitamos el lóbulo izquierdo del hígado, lo transferimos a la persona, pero esa persona que está donando ese medio hígado, está dando ese riñón, ¿está asumiendo riesgos? Sí. ¿Lo sabe? La mayoría de las veces no. ¿Y qué tipo de riesgos? ¿Cuál es su morbilidad y su mortalidad? Fíjense, este es un estudio de centro de las mejores manos, en las mejores, centro de excelencia de trasplante hepático, hechos de donante vivo durante un registro durante 12 años. 40% de los donantes tuvieron complicaciones, 40%. Esa es la morbilidad. Es verdad que hay algunas que son menores, eventraciones, hernias, infecciones de la herida, etc. Pero hay gente que se muere y la mortalidad es entre 1 cada 200 o 500. 1 de cada 200, 500 persona sana, donante de hígado, se muere. Bueno, no es mucho, no es mucho. Hombre, no es mucho, pero para ese es el 100%. Para el que se muere es el 100%. Y dicen, bueno, ¿y el riñón tampoco tiene tantos riesgos? No, tiene poco riesgo. La mortalidad del riñón es 0,8 por 10.000. 1 de cada 10.000 más o menos que dona un riñón vivo y que da a otra persona se muere. Volvemos a lo mismo, no es mucho, pero para ese uno es el 100%, pero ¿y esto? ¿Y qué pasa a esas personas monorrenas después de donar un riñón? Probablemente en nuestra realidad, en España, en Europa, en Estados Unidos, no pasa nada. Se vigila, se controla y una persona puede vivir con un riñón muchísimos años. Pero en otras realidades el problema no es ese. Pero, fíjese, voy a poner este estudio. Este es un estudio de Finlandia. Finlandia no tiene lista de espera renal. Todos los enfermos están trasplantados. Ayer había 3 enfermos en lista de espera en Finlandia, porque hay una enorme cantidad de enfermo de donante vivo. Entonces han dicho, bueno, ¿qué pasa después con estos donantes? Estamos hablando de Finlandia, donde les van a hacer un seguimiento muy severo. Pues han intentado ver qué les pasa a los enfermos que han donado un riñón en la juventud a un familiar en cuanto a su riesgo de mortalidad por causa cardiovascular o mortalidad o patología renal o fallo renal propio. Bueno, si es por causa cardiovascular, el riesgo aumenta un 1,4, no es mucho. Le aumenta un poquito el riesgo de morir por causa cardiovascular si ha donado un riñón. Pero, fíjense, el riesgo de él mismo de tener enfermedad renal terminal que requiera diálisis y por lo tanto trasplante, aumenta 11 veces. Y eso en un sitio donde el seguimiento del paciente y los cuidados médicos en cuanto a tratamiento de la hipertensión, de la diabetes, de la hipercolesterolemia, etcétera, etcétera, es muy riguroso. En otras realidades donde Pakistán, Bangladesh, Manila, en Filipinas, etcétera, ese enfermo que dona un riñón jamás después va a tener un seguimiento médico. Con lo cual, sus posibilidades de que tenga fracaso renal son altísimas. Por eso, desde la Organización Mundial, desde hace años ya, pero cada vez con más intensidad estamos intentando fomentar este programa, el programa que llaman de las 4 Ds, y el nombre estaba cuando yo llegué. Estas 4 Ds lo que significa es desarrollo de los programas de donación cadavérica. Y esto es algo que estamos intentando. En resumen, ¿qué hace la Organización Mundial en el mundo del trasplante? Somos una oficina técnica como tal, en el cual analizamos problemas médicos, éticos, legales, donde intentamos colaborar en las normativas, intentamos dar directrices o regulaciones internacionales, establecer redes cooperativas entre los diferentes países de docencia, de entrenamiento, de experiencias y sobre todo fomentar mecanismos de buenas prácticas. Mecanismos de buenas prácticas en el caso del trasplante que incluyen el que sea muy transparente a través de unos registros abiertos e internacionales donde intentamos ser lo más eficientes con medidas que reduzcan, si no podemos aumentar significativamente todavía la oferta, disminuyamos la demanda. Eso se encargan otros departamentos de mi organización en este momento, prevención de la diabetes, prevención de la hipertensión, etc. A través de mecanismos de buenas prácticas de obligatoriedad hay que seguir a los donantes y a los receptores, hay que fomentar las donaciones cadavéricas y incluyendo a todas las partes intervinientes, autoridades sanitarias, profesionales, pacientes, etc. Es una política activa de 3 dimensiones: prevención de la enfermedad, educación de la sociedad y de los profesionales
e intervención en aquellas situaciones en las cuales sea necesario. Con lo cual, y con esto voy a concluir, si volvemos a la pregunta inicial, ¿qué es lo que hacemos de la Donación Mundial en el mundo del trasplante?, podríamos sintetizarlo en colaborar en el desarrollo de medidas legislativas, en el desarrollo y la supervisión de prácticas éticas de acuerdo a los principios éticos de la Organización Mundial de la Salud, la promoción de las buenas prácticas en relación a calidad y seguridad, intentando garantizar en lo posible el que toda la población de todo este mundo tenga acceso al trasplante, ayudar en el desarrollo de programas de trasplantes en cada país adecuado a las circunstancias sociosanitarias, religiosas, culturales, etcétera, de cada uno de ellos, y transmitir a nuestros colegas y también a la población a que la donación es una actividad médica que forma parte de los cuidados al final de la vida. Cualquier persona, cuando desgraciadamente vaya a fallecer, tenga como opción, entre sus opciones, el ser donante de órganos, cosa que no sucede en muchos sitios, contribuyendo en este sentido a la formación de los profesionales, y todo ello, y otras muchas más cosas, dentro de algo fundamental, que es un marco de la transparencia que garantice el problema. Bueno, el vivir en Ginebra a veces tiene los inconvenientes que les he mostrado al principio, otras veces tiene la ventaja de que uno desde casa o desde el despacho tiene vistas tan espectaculares como esta, con lo cual también merece la pena. Nada más, muchas gracias. El Departamento de Cirugía, en su último Consejo de Departamento, decidió concederte la medalla del Departamento, así que es un honor para, en nombre del Departamento de Cirugía, de las honorarias, entregarte la medalla del Departamento. Bueno, realmente